Excelente día. Bueno, queremos darle la cordial bienvenida a la unidad educativa particular a distancia Sergio Núñez Santa María. Educación modular a cada uno de los estudiantes de segunda de bachillerato. Le damos la cordial bienvenida a esta su materia lengua y literatura. Estará su compañero y amigo Otto Carlos compartiendo esta materia en el cual va a ser de mucho provecho para su vida. Entonces queremos indicarle de que pueda tomar o tener en mano su módulo, su libro, un cuaderno de apunte y su esfero para dar inicio a nuestra primera temática, ¿no? La unidad número 1, referente a lo que tiene que ver la materia de lengua y literatura. Así que en esta hora comenzamos con esta unidad número 1. ¿Sí? Allí podemos ver la portada, lenguaje y literatura, docente Otto Carlos, segundo bachillerato general unificado. ¿Sí? La unidad 1, ¿no? ¿De qué nos vamos a estar refiriendo? Esta unidad número 1, vamos a estar hablando sobre los estereotipos, ¿no? ¿A qué podemos referirnos sobre los estereotipos, sobre una idea, un pensamiento, sobre la conducta de una persona, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tiene que ver en nuestra, en nuestra lengua y literatura, ¿no? Se dice que la lectura, ¿no? Lo que tiene que ver la música y personalidad y estereotipos. Según los estudios, varios estudios realizados en la Universidad de Cambridge, han revelado que muchos de nosotros usamos nuestro gusto musical como medio de expresar nuestra propia identidad y para formar nuestras opiniones acerca de otras personas. Se dice que según los investigadores, encontraron que los sujetos hacían regularmente los mismos supuestos sobre la personalidad de la gente, sus valores, clase social e incluso su origen étnico en función de sus preferencias musicales, ¿no? Entonces, los estereotipos, ¿no? La idea, el pensamiento, su forma de comportarse, su conducta, según el estudio de la Universidad de Cambridge, se dice que la identidad se basa o se forma una personalidad de acuerdo a los gustos musicales, ¿no? Podemos decir a simple vista, ¿no? De las personas que escuchan rock, ¿no? Lo podemos identificar como persona, su personalidad como como alguien rebelde, como alguien en el cual está la rebeldía. Entonces, según esos estudios que realiza la Universidad de Cambridge, ¿no? Entonces, la lectura, música y personalidad y estereotipos, podemos decir, el estudio sugiere que si bien los estereotipos son análisis rápidos, mire, los estereotipos son análisis rápidos y superficiales y por lo tanto pueden no ser verdad, ¿no? Pueden no ser verdad. Las personas hacen declaraciones muy claras acerca de su propia imagen y su personalidad cuando tratan sus grupos favoritos o compositores, ¿no? Entonces, según los investigadores, también sostienen que la forma en que estos géneros son retratados por artistas y en medios de comunicación parece reforzar y por lo tanto perpetuar esos estereotipos, ¿no? Entonces, sin perder esta línea, ¿no? Sobre la lectura, ¿no? De la música, la personalidad y los estereotipos. Entonces la persona actúa de acuerdo a sus gustos musicales, tiene un comportamiento, una conducta. Entonces, vamos a continuar referente a esto, lo que tiene que ver los estereotipos. No, la lectura analógico y valorativo, analógico y valorativo.
valorativa, ¿no? La estrategia de lectura analógico y valorativo, ¿qué es lo que nos presenta? Es capacitar al lector para emitir juicios y asumir una posición frente a lo que el texto dice, ¿no? No se trata solo de saber lo que dice el texto, sino descubrir cómo lo dice y por qué lo dice. Entonces, dentro de esta lectura analógico y valorativa, ¿no? A cada lector nos va a capacitar para que usted, estudiante, ¿no? Estudiante, no pueda emitir un juicio y asumir una posición frente a lo que el texto dice. Cada persona va a tener la capacidad para poder emitir sus juicios, pero en la estrategia de una lectura analógica y valorativa. Eso es lo que nos va a ayudar a capacitar para nosotros poder discernir y emitir un juicio, ¿no? Entonces, para nosotros realizar una lectura analógica y valorativa, debemos de tener estos siguientes procedimientos, ¿no? Hay 4 procedimientos. El primero es releer, 2, relacionar, 3, analizar y 4, formular. Entonces, nosotros para obtener una lectura analógica y valorativa, debemos de seguir este procedimiento, ¿no? Releer todo el texto y deteniéndose en las informaciones relevantes. Cuando usted lea un texto, ¿qué es lo que debe de hacer? Es releer, detenerse en las informaciones relevantes, subrayar. ¿Para qué? Para que todo esto nos lleve al segundo punto, que es relacionar las distintas partes de la información con otros textos, con temáticas similares o textos diferentes con formatos similares. Entonces usted va relacionando esa parte relevante o esa información relevante, usted va a estarlo relacionando con otros textos, con otra temática similar para poder ir que ya emitiendo sus juicios, ¿no? Y esto nos va a llevar al tercer punto, que es analizar. Ya cuando nosotros relacionamos con otras fuentes, ¿no? Comenzamos a analizar, a puntualizar todos los recursos lingüísticos que utiliza aquel texto, ¿no? Entonces, analizar muy puntualmente los recursos lingüísticos utilizados en el texto. Y cuarto, formular, ¿no? Formular preguntas que sometan que a la crítica, la reflexión o valoración del contenido y la forma del texto. Entonces, mire, una lectura analógica y valorativa nos va a llevar a que usted pueda reflexionar, a tener una crítica, a emitir un juicio y a tener una valoración de aquel contenido, ¿no? Entonces nosotros debemos de continuar o seguir este procedimiento a la hora de realizar una lectura analógica y valorativa. Y eso nos va a conllevar a qué? A unas acciones y resultados. Allí podemos ver unos puntos. Uno de los puntos es dimensión de valoración analógica o crítica del texto, ¿no? La dimensión en el cual usted va a llevarlo a que a una valoración, ¿no? Otro de los puntos es identificar el propósito y la intencionalidad del autor, ¿no? ¿Con qué propósito escribió? ¿Cuál fue la intención del autor? Y nos va a llevar a reconocer el grado de la confiabilidad del texto. Recuerde que hoy en día nosotros estamos saturados de mucha información, de mucho texto, y como buen lector, como un lector donde usted va a tener una lectura comprensiva, una lectura muy analógica y valorativa, lo va a ayudar a reconocer el grado de la confiabilidad del texto y nos va a ayudar también a captar el tono de texto y el tipo de lenguaje empleado, ¿no? Entonces, esto a usted y a mí nos va a llevar como acción y resultado a juzgar lo que dice el texto, cómo y por qué lo dice, ¿no? ¿No? Otra de las acciones y resultados es valorar lo que el autor expone en relación con otros textos del mismo asunto o de la misma temática, ¿no? Y juzga la importancia del escrito en relación con la época en que fue escrito y con la actualidad, ¿no? Otro es, hay respuesta emocional al texto leído y por último, aprecia artísticamente el texto, ¿no? Entonces, nosotros para tener una lectura, ¿no? Una, una lectura analógica y
y valorativo. En este tipo de lectura, el lector debe centrar su atención en 5 aspectos del texto. 5 aspectos del texto. El primer punto, ¿no? Que el lector debe hacerse la pregunta, preguntarse, ¿es confiable la fuente de información? Hoy, vuelvo y repito, estamos llenos de tanta información donde cada persona, ¿no? En este caso, usted como estudiante, al receptar una información, lo primero que debe hacer es hacerse esta pregunta: ¿es confiable la fuente de información? ¿De dónde proviene aquella información? ¿Es real? ¿Es verídica? ¿No? Porque allí podemos caer en el error en compartir o difundir una información que no es real. Entonces, uno de los primeros aspectos del texto, ¿no? En el tipo de lectura es hacernos esta pregunta: ¿es confiable la fuente de información? Dos, el autor es experto en el tema, ¿no? Otra de las preguntas que debe hacerse es: ¿qué preparación tiene o a qué se dedica el autor? La editorial tiene prestigio o pertenece a algún grupo económico, cultural o político, ¿no? Otra de las preguntas que debemos realizar en este primer aspecto del texto es: ¿de dónde procede la información presentada? Y también cuál es la bibliografía que presenta el autor en su escrito, ¿no? Ese es en el primer aspecto del texto donde el lector debe centrar su atención. El segundo aspecto donde usted como lector debe centrar su atención es cómo presenta el autor la información y con qué tendencia, ¿no? Presenta hechos, inferencias u opiniones, ¿no? Cada uno de los autores, ¿no? Dentro de su escrito, dentro de su documental o texto, va a presentar hechos, inferencias u opiniones, ¿no? Y esto nos va a ayudar a tener una credibilidad a la hora de obtener esa información. Otro de los puntos en este segundo aspecto es: el autor presenta tendencia objetiva o subjetivas, ¿no? El tercer punto: ¿qué tipo de lenguaje emplea el autor? ¿No? ¿Qué tipo de lenguaje? Si es objetivo o subjetivo, ¿no? Otro de los puntos, ¿no? Dentro de este tercer aspecto del texto es: el texto es tendencioso, ¿no? Entonces lo que nosotros debemos hacernos esa pregunta. El cuarto aspecto del texto es: ¿cuál es el tono del texto? ¿Qué estado de ánimo, emoción o sentimiento expresa el autor? ¿Qué adjetivo, qué interjecciones, qué metáfora, qué imagen utiliza el autor? Quinto aspecto, el 5 aspecto del texto: ¿qué argumentación o argumentaciones presenta? Finalmente, realizar una lectura crítica, valorativa, permite producir comentarios de texto, reseñas críticas, ensayos, entre otros, pero sobre todo manifiesta emociones, sentimientos de risas, ira, llanto, rebeldía, piedad, solidaridad, amor, placer, etcétera. Entonces, este tipo de lectura, el lector debe centrar su atención en estos 5 aspectos del texto: de dónde proviene la información, qué preparación tiene el autor, si la editorial, ¿no?, es confiable. Entonces, todos estos aspectos nosotros debemos de considerar a la hora de realizar una lectura crítica y valorativa. Recuerde que usted, al leer un documental, un texto, un libro, tiene que emitir sus juicios, ¿no? Dentro de esto, de los estereotipos, también vamos a estar analizando sobre las normas APA, ¿no? Entonces ahí podemos ver: APA son las siglas, de ahí, ¿no? Está en inglés, nosotros podemos decir que es la Asociación de Psicología Americana, ¿no? ¿No? Entonces esa es la norma APA, que son las siglas, ¿no?, de Asociación de Psicología Americana, ¿no? Estas normas tienen su origen en el año 1929,
cuando un grupo de psicólogos, antropólogos y administradores de negocios acordaron establecer un conjunto de estándares o reglas que ayudan a la hora de codificar varios componentes de la escritura científica con el fin de facilitar la comprensión de la lectura. Entonces, eso es lo que nos ayuda a las normas APA, ¿no? En poder facilitar la comprensión de la lectura. Entonces, dentro de las normas APA se enfocan en definir el uso uniforme de elementos comunes. Entonces, los elementos que que se utilizan en las normas APA, primero es márgenes y formatos del documento. Dos, puntuación y abreviaciones. Tres, tamaños de letras. Cuatro, construcción de tablas y figuras. Y cinco, citación de referencia. Entonces, esos son los elementos de la norma APA, que es Asociación de Psicología Americana, ¿no? Americana. Dentro de las normas ARMAS, nosotros, APA, vamos a ver referencia y bibliografías en normas APA. Las referencias son las fuentes que utilizaron de apoyo en un trabajo académico para sustentar los argumentos o los hechos mencionados. En otras normas se llama la referencia como bibliografía. En el formato APA se debe citar siempre la referencia en el texto y adicionalmente agregarla en la lista de referencia. A continuación se muestra un ejemplo de un párrafo con su respectiva cita y cómo se agrega a la lista de referencia o bibliografía con norma APA. Cuando nosotros también utilizamos las normas APA, debemos de considerar que el formato para citar y referenciar, aquí vemos un ejemplo, ¿no? Para citar un libro con normas APA dentro del texto se debe agregar el autor seguido del año de publicación. Por ejemplo, la evolución se da por supervivencia del más apto, ¿no? Entonces, allí nosotros ponemos el nombre del autor y el año de publicación. Ahí ponemos el nombre del autor, Darwin, en el año de 1859. El formato básico en el que se debe poner la referencia es apellido, autor, iniciales, nombre del autor, año, título en cursiva, ciudad y país del editorial, ¿no? Aquí también dentro de esta unidad número 1 vamos a estar analizando referente a las variedades lingüísticas diafásicas, ¿no? Aquí hay unos puntos donde las variedades lingüísticas nosotros debemos de seguir cada uno de estos puntos. Entonces, lo primero es la relación entre los interlocutores, ¿no? El grado de confianza que existe entre el emisor y el receptor determinará el uso de un registro más o menos formal. ¿No? Otro de los puntos es el medio. El registro utilizado varía según el canal que utiliza al transmitir un mensaje. Generalmente, la lengua escrita es más elaborada que la que se emplea en el discurso oral. ¿No? Otro de los puntos es el contexto, el espacio y la situación en la que se produce la comunicación, el espacio, el lugar, ¿no? La situación en la que se produce la comunicación determina el registro. Así, en una entrevista de trabajo o en el aula, al hablar con el profesor, el registro será mucho más distante y formal que el que utilicemos en una reunión de amigos, ¿no? Otro de los puntos es el tema, según el mayor o menor grado de especialización a la materia que abordemos, utilizaremos un tipo de registro más técnico y concreto o más impreciso e intrascendente en la hora de presentar el tema. Dentro de las variedades lingüísticas diafásicas, nosotros también vamos a analizar lo que tiene que ver la intención. En la hora de utilizar la intención, ¿no? Un registro determinado para lograr el objetivo de nuestro mensaje. ¿Cuál va a ser el objetivo de nuestro mensaje? Es convencer, enseñar, entretener, felicitar y regañar. Entonces, todos estos factores, ¿no? Que intervienen en cada acto comunicativo concreto dan lugar, ¿no? A dos niveles o registros de la lengua, ¿no? El primero, el registro formal y el registro informal o coloquial, o podemos decir la lengua formal y la lengua informal
o colonial, ¿no? Entonces, dentro del registro formal, nosotros qué podemos decir que es un registro adecuado para expresar de forma clara y objetiva uno de los conocimientos entre hablantes que mantiene una relación distante, ¿no? Entonces, cuando hablamos de un lenguaje formal, es el que se adhiere a una lengua culta, a una lengua más técnica o especializada, ¿no? Para el contexto científico, técnico o artístico, donde se caracteriza por preocuparse por el uso correcto de la lengua, por utilizar ¿qué? Construcciones sintácticas compleja y léxico preciso y por la ausencia de la espontaneidad, ¿no? Entonces, es un registro, un lenguaje más formal, más técnico, no dentro de la variedad lingüística, ¿no? Y el otro que es el registro informal o coloquial o la lengua informal o coloquial. Esto donde mayormente lo utilizamos es el que se utiliza para comunicarse en el ámbito familiar o entre amigos, ¿no? Es en lo que se establece en una relación directa o espontánea. Es un registro predominante, expresivo y emotivo, en el que no es necesario ningún tipo de planificación por parte del hablante. Entonces se habla con más espontaneidad, ¿no? De una manera ya de más del vulgo, ¿no? Entonces eso es una lengua informal o coloquial, ¿sí? Coloquial, ¿sí? Entonces, de mi parte le damos gracias a cada uno de ustedes, estudiantes, por su atención prestada. Quiero dejarle con ustedes un video referente a lo que estuvimos analizando, aprendiendo en esta unidad número 1 sobre los estereotipos. Entonces, le esperamos para la siguiente clase en la unidad número 2. Que el Señor les bendiga. ¿Te ha pasado que, al momento de escribir un ensayo académico para tu colegio o universidad, te resulta un tanto fastidiosa la redacción porque debes usar las famosas normas APA? Si es así, este video es para ti. Aquí te indicaremos qué son, quiénes fueron sus creadores y para qué sirven estas peculiares reglas. ¿Será que son verdaderamente útiles o tan solo un fastidio? Averigüémoslo. ¿Qué son y quién creó las normas APA? La Asociación Estadounidense de Psicología o la American Psychological Association, por sus siglas en inglés, mejor conocida como APA, es una institución científica creada en el año de 1892, donde un grupo de profesionales, entre ellos algunos antropólogos, psicólogos y administradores de negocios, se les ocurrió crear un formato establecido para la correcta escritura científica. Cuenta con más de 121,000 miembros, entre los que se destacan educadores, clínicos, consultores y estudiantes, según lo indica su página oficial. En el año de 1929, miembros de la APA crearon un formato estándar para presentar trabajos científicos, principalmente para las ciencias sociales. Este formato tomó el nombre de Manual de Publicaciones de la APA, y así es como se iniciaría este modelo para todos aquellos que deseen redactar sus trabajos de manera prolija. Desde su fecha de creación hasta la actualidad, existen 7 versiones oficiales de este manual. La primera vio la luz en 1952, la segunda en el año 1974, la tercera en 1983, la cuarta en 1994, la quinta en el 2001, la sexta en el año 2009 y la séptima en el año 2019. Cada una de las ediciones de las normas APA han ido evolucionando su escritura de acuerdo a las necesidades académicas de estudiantes, educadores e investigadores, pero manteniendo el espíritu original de los autores, tal como se lo describe en la página APA Style. Aspectos como la puntuación, palabras en mayúsculas, citas de textos, referencias, presentación de estadísticas y demás pautas que contiene un texto científico están descritas en el Manual de las Normas APA.
Si bien los jóvenes que recién inician sus trabajos escolares con las normas APA lo consideran como una molesta regla para sus proyectos, es mejor mirarlo como un aliado, ya que el hecho de no preocuparnos por decidir qué formato aplicar para cada ocasión nos ahorra tiempo para producir y explotar las ideas creativas que deseamos expresar. De esta manera, les damos la bienvenida a APACheck, a toda la comunidad educativa y científica que deseen publicar sus trabajos escolares o investigativos y que anhelen aprender a realizarlo de manera excepcional. Aquí encontrarán una explicación gráfica de cómo comenzar a escribir sus ideas originales en los formatos más divulgados a nivel mundial. Recuerda que para que YouTube te avise cuando subamos un nuevo video, debes suscribirte a nuestro canal y darle a activar a la campanita de notificación. Si deseas continuar viendo más contenido, apóyanos con un me gusta en este video. Muchas gracias por quedarte hasta este punto. Te informamos que, además, a partir del siguiente video, sortearemos una consultoría gratuita de 30 minutos de duración para resolver cualquier duda sobre el tema de la semana. Por último, comparte cuáles son tus principales dudas sobre las normas APA y las responderemos en los siguientes videos.